Hola, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos al estudio bíblico de los sábados. Mi nombre es Carol de Alegría del Río. Nuestra marca se llama Alegría del Río porque si creemos en Jesús, de nuestro interior correrán ríos de agua viva. Y esto está en Juan 7:38. Tenemos un invitado especial y es el pastor Ricardo Rodríguez desde Cali, de la Iglesia Misión Buenas Nuevas. Este espacio es apoyado por Misión Buenas Nuevas en Colombia. Y bueno, nos encanta que podamos compartir sobre la palabra de Dios. Si ustedes tienen alguna pregunta, pueden estar ahí escribiendo y pues este en vivo también luego lo subimos a YouTube para que estén súper pendientes. Entonces, bueno, quiero presentarles entonces al pastor Ricardo. Pastor, ¿cómo está? Muy buenas noches, Carol. ¿Cómo estás? Gracias por invitarme a este hermoso programa. Gracias. Muy bien, Pastor. Bueno, ¿cómo ha vivido el tiempo de cuarentena en Cali? ¿Cómo ha estado este tiempo allá? Pues a ver, Carol, eh, este tiempo de cuarentena ha sido, para todos creo que ha sido un poco difícil. ¿Por qué? Porque en medio de eh, mucho caos, en medio de mucha situación, en el corazón de las personas se duele, ¿cierto? También muchas personas por estar precisamente aisladas, en su corazón también comienzan a saltar muchos pensamientos, comienzan a vivir una vida muy triste, una vida afanada por la circunstancia. También algunas personas económicamente por la situación. Así he escuchado algunos hasta se han suicidado por esta situación. Por eso creo que la única esperanza para las personas es la palabra de Dios. Así es, Pastor. Pastor, nos gustaría conocer también un poco sobre quién es usted a nivel general, que nos cuente un poquito y cuál es su testimonio, cómo conoció a Jesús. Sí, gracias. Primero que todo, mi nombre es Ricardo Rodríguez. Soy pastor de la misión Buenas Nuevas. En este momento, por la gracia de Dios, ministro en la ciudad de Cali, Valle del Cauca. Allí en Valle del Cauca también las personas son muy alegres. Ellos también tienen un corazón muy hermoso para el Evangelio. Por eso es así que por la gracia de Dios estoy allí ministrando en nuestra misión, Misión Buenas Nuevas de Cali. Sí, la verdad, como muchas veces yo también me congregaba en diferentes iglesias, en diferentes denominaciones, pero a través de congregarme, a través de escuchar también la palabra, yo siempre pensaba una cosa, realmente cómo yo puedo ir al cielo. Yo no tengo ninguna condición así para poder ir al cielo. Entonces, desde pequeño, yo me crié en una familia de 4 hermanos, yo soy el mayor. En esa familia, así mi papá, mi mamá, eh, vivíamos. Aparentemente nosotros, como éramos buenas personas, ¿sí? Porque mi papá siempre me llevaba a la iglesia católica. Vamos, mijo, tú tienes que escuchar la palabra de Dios. Pero en el corazón siempre había una condenación por el pecado. Esa condenación del pecado siempre me llevaba como a tener tristeza en mi corazón. Es así como yo también conocí una iglesia cristiana. Por muchos años allí también me congregué, también escuchaba los sermones, me encantaba la alabanza. Entonces, cuando yo escuchaba así la alabanza, en mi corazón había alegría. Pero en el momento que el pastor decía, ahora vamos a pedir perdón por nuestros pecados, en ese momento mi corazón se afligía. En ese momento todo ambiente desaparecía, todo ambiente de alegría, de júbilo, todo esto desaparecía en mi corazón. ¿Por qué? Porque realmente
por la condenación que yo tenía por el pecado, yo comenzaba a recordar cada pecado que yo había hecho. Por eso esto no me daba libertad delante de Dios. Esto no me daba gozo delante de Dios. Pero en el año 2001, la misión Buenas Nuevas vino desde Corea del Sur. Inclusive vino un misionero por primera vez a Colombia. Ese misionero así vino para hacer un gran seminario bíblico. En ese momento, mi esposa, ella también asistía a este primer seminario de nuestra misión. Tal vez en el corazón, como pensábamos, ay Dios, esto, ¿qué clase de doctrina será? Coreanos. Eh, Ustedes saben que la cultura coreana también tiene su religión, Buda. Entonces era un poco así como extraño para nosotros. Pero aún mi esposa escuchando por primera vez este seminario bíblico, el tema era el secreto del perdón del pecado y cómo nacer de nuevo. Como a través de ese tema realmente impactaba el corazón de mi esposa. Por fin, así mi esposa vino para escuchar la palabra. Y es así cuando ella se da cuenta que escuchando la palabra de Dios, en su corazón hay una libertad, en su corazón hay una alegría, en su corazón ella podía sentir algo diferente. Por eso mi esposa sí me dijo, realmente la palabra que allí predican es una palabra que llega profundamente al corazón. Entonces, cuando así yo me acerco a la misión Buenas Nuevas, yo también comienzo a escuchar la palabra. Y escuchando la palabra de Dios, me doy cuenta que esa palabra comienza a martillar mi corazón, comienza a martillar mi alma, ¿sí? Porque yo solamente era un religioso, religioso nada más. También aún yo me congregaba en otras denominaciones, pero realmente yo no era un cristiano donde yo podía decir, ah, yo soy un cristiano verdadero, sino tenía muchas caras, ¿sí? Muchas caras. Entonces, cada cara yo quería presentar a otras personas diferente cara. Entonces, realmente era como un hipócrita delante de Dios. Pero cuando yo escuché la palabra en Misión Buenas Nuevas, me di cuenta que Dios estaba hablando acerca de mi condición, acerca de mi origen, acerca de mí mismo, quién era yo realmente. Eso me impactó mucho, eso yo pude pensar profundamente en mi corazón. Ay, cuando me hablan sobre mi condición, cómo yo soy delante de Dios. Y también otra cosa que me dijeron cuando yo llegué a la misión, me dijeron, oye, ¿tú tienes la seguridad de la salvación? Sí, claro, ¿cómo no? Yo tengo la seguridad de la salvación. Ah, ya. Pero otra pregunta, ¿tú tienes pecado en tu corazón? Ah, esta pregunta realmente me derribó totalmente, que si tengo pecado en mi corazón. Claro, yo contesté, claro que sí, yo soy un pecador neto, soy gran pecador. Entonces, así, escuchando la palabra a través de la misión Buenas Nuevas, poco a poco Dios comenzó a trabajar en mi corazón. Dios comenzó a derribar todo lo mío. Dios comenzó a derribar mi pensamiento. Dios comenzó a derribar mi manera, mi punto de vista. Es así cuando el 15 de octubre del año 2002, ese día no lo puedo olvidar en mi vida, en mi corazón. Porque ese 15 de octubre del año 2002, como mi vida se divide en dos, antes de Cristo, después de Cristo. Por eso, ese 15 de octubre
a través de Juan capítulo 19, el versículo 30. Dice la palabra: Jesús, después de haber tomado el vinagre, dijo última palabra en la cruz: consumado es. No puedo olvidar esa palabra en mi corazón, porque esa palabra entró en mi vida. ¿Sabe por qué? Porque cuando Jesucristo dijo consumado es, significa Él terminó con el pecado. Él terminó con esa condenación que estaba en mi vida, con esa manera de vivir. Yo pude ver, Jesucristo único me puede dar la esperanza. Jesucristo único me puede dar la salvación. Jesucristo único me puede dar la vida eterna. Y por primera vez experimenté el perdón del pecado. Cómo una persona realmente experimentando el perdón del pecado puede vivir una vida nueva. Eso yo pude entender en mi corazón. Por eso no puedo olvidar ese día, 15 de octubre del año 2002. Allí Cristo llevó todo mi pecado. Allí Jesucristo llevó toda mi condenación. Ahora yo puedo decir una cosa: yo soy justo delante de Dios. Si un día yo parto de este mundo, yo voy a ir directamente al cielo, porque ahora soy hijo de Dios, con la justicia de Dios, con el perdón de Dios, y así puedo disfrutar el corazón, puedo disfrutar dentro del corazón de Dios, puedo disfrutar dentro de Jesucristo. Como esto era mi testimonio, por eso yo estoy muy agradecido por la palabra y por el evangelio que ha llegado a mi vida. Bueno, no, Pastor, gracias por contarnos su testimonio. Realmente sí, sí es algo muy, muy interesante que siempre que estoy en Misión Buenas Nuevas también podemos conversar al respecto y podemos profundizar y pensar mucho más a fondo en la palabra de Dios. Así que muchas gracias por este espacio. El estudio bíblico de hoy es juicio de Dios para salvación. Entonces, Pastor, cuéntenos un poquito más acerca de este tema. Muchas gracias, Carol. Realmente, cuando nosotros miramos la Biblia, realmente la Biblia es el corazón de Dios. Cuando una persona realmente conoce el corazón de Dios, como yo he pensado, ¿cierto? El corazón de Dios, o sea, la educación del corazón de Dios es como un plano, ¿sí? Un arquitecto un día hace un plano. Dentro de ese plano, él comienza a pensar y a formar y a decidir cómo va a ser esta construcción, cómo va a ser este edificio o esta construcción. Entonces, dentro de este plano, así, él eh, mirando bien sobre su plano, yo quiero que este edificio así sea confortable para las personas. Pero un día otra persona o otro arquitecto puede cambiar ese plano y cambia todo el sistema, ¿cierto? Cambia toda la forma del plano y también cambia la estructura de este edificio. Así como se cambia esta estructura, así como se cambia este plano, también a través de la Biblia, Dios nos quiere enseñar el mundo del corazón. ¿Sabe por qué? Porque una cosa maravillosa, ¿cuál es? A través de la Biblia, una persona puede cambiar su vida. Una persona primero puede cambiar su corazón. Tiene cambio del corazón, ¿cierto? Por eso hoy yo quería como un poco compartir sobre la palabra, porque estamos en este tiempo tan difícil de pandemia, de coronavirus. Entonces, la gente, que es importante que puedan entender. Ya, yo quiero, yo quiero leer con ustedes un pasaje de la Biblia en Génesis capítulo 6, así como para entrar un poco en materia de la palabra. Aquí dice Génesis capítulo 6, el versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra,
y le dolió en su corazón. Y le dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló ante los ojos de Jehová, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. En el versículo 13 dice: dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo lo destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatarás con brea por dentro y por fuera. Y si de esta manera la harás de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba y pondrás la puerta del arca a su lado. Y le harás piso bajo, segundo y tercero. Y aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida. Debajo del cielo, todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. Y de todo lo que vive, de toda carne, dos de cada especie meterás en el arca para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. Ya, hasta ahí. Como hoy quería compartir con ustedes este tema de Génesis capítulo 6. Realmente, a través de Génesis capítulo 6, nosotros podemos ver el juicio de Dios que trajo en los tiempos de Noé. En los tiempos de Noé, la gente cómo vivía, cómo estaba viviendo, ya, la gente estaba viviendo desordenadamente. En los tiempos de Noé, la gente, cada uno hacía su pensamiento. En los tiempos de Noé, vivía para sí mismos. Entonces, en este tiempo de Noé, cada uno hacía lo que quería, ¿sí o no? Pero ¿qué pasaba? Mucha gente no conocía a Dios, no conocía el corazón de Dios. Además, ¿cuál fue el problema de aquellas personas? ¿Cuál fue el problema de ellos? En su corazón no tenían nada que ver con Dios. No, su interés no era Dios, era ellos mismos. Es así cuando Dios un día habla a Noé. Entonces, Noé, ¿qué pasó? En el corazón de Noé, él pudo escuchar la palabra de Dios. Cuando entró la palabra de Dios al corazón de Noé, en el corazón de Noé, ¿sabe qué llegó? Primero, el juicio de Dios. ¡Ah! Dios va a destruir esta tierra. Dios va a destruir toda carne sobre la faz de la tierra. Por eso, con afán, él comenzó a preparar el arca. Así, hablando con sus hijos, hablando con su esposa. Hijos, esposa, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, amor? Ah, Dios me dijo que iba a destruir toda la tierra. Todos los habitantes de esta tierra, Dios los va a destruir. Hasta los animales también, todo Dios lo va a destruir por medio de un diluvio. ¿Verdad, esposo? Sí, claro, Dios me dijo. En el corazón de Noé, él pudo creer este juicio de Dios. Por eso, algo más importante para nosotros poder creer en el juicio de Dios, es importante oír bien la palabra de Dios. Ustedes saben, hoy en día las personas, aunque escuchan la palabra en su corazón, no llega la palabra al corazón, ¿sí? Profundamente. Quiero que veamos también, yo también esta noche he preparado también unas imágenes para poder
así como que ustedes vean, ¿cierto? Primero que todo, yo quiero que ustedes miren una palabra también, hoy por ser también este estudio bíblico. En Romanos capítulo 10 hay una palabra, dice aquí en Romanos capítulo 10, el versículo 17. Aquí dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ya. ¿Cómo llega la fe a nosotros? Ya, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Eso es la fe, ¿cierto? Entonces, cuando una persona oye la palabra de Dios, Dios, en ese momento esa persona se vuelve hombre de la fe. En ese momento se vuelve mujer de la fe, ¿sí? Yo preparé unas imágenes, ustedes ven aquí unas diapositivas que hemos preparado. Aquí hay una persona que está tratando de escuchar, ¿sí o no? Es importante nosotros, como Dios nos dio una sola boca y dos oídos. ¿Por qué Dios nos dio dos oídos? Para escuchar más. ¿Y sabe por qué Dios nos dio una sola boca? Para hablar menos. Ahora, esta persona que trata de escuchar, así como muchas personas quieren oír, pero hay 5 formas en las cuales las personas no están aprendiendo a oír. Ya, ustedes saben, una persona para hablar, un niño, un bebé para hablar, ¿sabe cuánto tarda? 3 años, ¿sí? Entonces la primera palabra que este niño aprende a hablar, ¿sabe cuál es? Ay, esto es mío, mío, ¿sí? Así esta persona comienza a hablar. Este niño, este bebé comienza a hablar. Pero ¿sabe cuánto las personas se tardan en oír? 60 años. Increíble, ¿cierto? 60 años para oír, así la gente se tarda. Vamos a ver la siguiente. Ustedes ven aquí también otra imagen, como etapas del oír. Yo como mirando estas etapas del oír, primero vamos a ver desde abajo a arriba. ¿Sabe? Primera etapa es, aún la gente oye. Sí, yo estoy escuchando, claro que sí, yo lo escucho, yo lo oí. Pero, ¿qué pasa? Con menosprecio. Oye, pero con menosprecio. Segunda etapa, ¿cierto? Aparenta que está escuchando. Sí, claro, yo estoy escuchando, qué bueno. Sí, claro, lo que tú dices es verdad, pero aparenta, pero finalmente no escucha. Otra etapa es oír de manera opcional, ¿sí? Escucha, pero tiene varias opciones, ¿sí? Esto es algo muy terrible, ¿cierto? Así como la cuarta etapa es oír con prudencia. Ya, cuando una persona comienza a oír con prudencia, ya la palabra de Dios está llegando al corazón. Y finalmente, la última etapa, quinta etapa, es el oír consintiendo. Vamos a ver unas imágenes así. Una cosa muy terrible que nosotros tenemos es el orgullo, ¿cierto? Cada persona tiene su propio orgullo, pero eso es muy difícil soltarlo. No queremos soltarlo porque oh, yo tengo mi forma, yo tengo mi posición, yo soy así. Entonces, muchas personas, aunque necesitan la ayuda, su orgullo no lo deja, ¿cierto? A veces pasa eso mucho en las personas. No quiere soltar su orgullo. Por eso sufre. En su corazón tiene sufrimiento y dolor. Vamos a ver siguiente, ya que no hay mucho tiempo. Aquí nosotros vimos 5 etapas, ¿cierto?
Esas 5 etapas, aquí podemos representarlos en estas imágenes que ustedes ven. Aquí hay una muchacha con su mamá. Tal vez su mamá quiere enseñarle algo. Tal vez su mamá quiere darle un consejo. Hija, escúchame. Ay, no, 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 ahora no quiero, mamá. Déjeme, ¿cierto? Entonces, esta es una forma de oír con menosprecio. La segunda es aparentemente está escuchando al papá, ¿sí o no? Hija, escúchame. Aparentemente está escuchando, ¿cierto? Pero no oye nada. Solamente lo que ella está centrado su corazón es en su celular, nada más. No le importa la opinión del padre. No le importa lo que su papá le diga. Vamos a ver siguiente, ya esta imagen. Ustedes ven aquí a Michael Jordan, gran jugador de básquetbol, ¿cierto? A nivel mundial fue muy reconocido. Pero este jugador, ¿sabe? Tenía un problema muy grave. ¿Cuál era? Este jugador, por pensar solamente en él, solo pensaba en sí mismo, nada más, solamente pensaba en él. Por eso, finalmente, ¿qué sucedió? Hubo un tiempo que él fue expulsado. ¿Por qué fue expulsado? Aún siendo el mejor jugador del mundo de básquetbol, él nunca podía unir su corazón con los demás. Solamente él quería ser número uno. Yo soy mejor que todos. Entonces, ¿qué pasaba? Este corazón de este jugador no podía fluir entre sus amigos, entre sus compañeros. Por eso cuando el técnico vio esta actitud de este jugador, lo expulsó por un tiempo. Eso llevó a Michael Jordan a que él votara su pensamiento, votara su razón de confiar en sí mismo y volvió con un corazón humilde. Por eso se convirtió mejor jugador del mundo, ¿sí? Porque ya jugaba en equipo. Esto es muy importante. Ya cuarta etapa del oír, oír con prudencia. Ya, cuando una persona comienza a oír con prudencia, significa esa persona ya está abriendo el corazón, ya abrió el corazón. Entonces, cuando abre el corazón, la palabra de Dios puede llegar profundamente a su vida. Y finalmente, se conecta con otros corazones, se conecta con los demás. Y último es oír consintiendo. Significa esa persona que ya llegó a su límite, ya no puedo más, necesito la ayuda de Dios, necesito a alguien que me ayude. Ya, por eso dice, el corazón se expresa por las palabras, por lo cual no son las palabras, sino sentimientos. Cuando el corazón se encuentra con otros, el corazón empieza a cambiar. Realmente es importante poder entender 5 etapas del oír, ¿cierto? Primero, oír con menosprecio, no quiere escuchar a nadie. Segundo, aparentemente piensa en él mismo. Tercero, oír de manera opcional, tiene otras opciones. Y ya la cuarta, comienza a cambiar el corazón, porque comienza a oír con prudencia. Y última, consintiendo, ya como la necesidad para su alma, como la necesidad para su espíritu. Yo necesito a Dios, yo necesito la palabra para que Dios me ayude. Ya, como eso yo le quería explicar, nosotros estamos viendo el tema de Noé, ¿cierto? Porque a Noé llegó el juicio de Dios, porque Noé creyó en ese juicio. ¡Ah! Dios va a destruir este mundo. ¿Por qué? Por el diluvio. Pero ¿sabe por qué Dios iba a destruir este mundo? Por la maldad del corazón de los hombres. ¿Y cuál es la maldad del corazón de los hombres? Como dice Génesis capítulo 6, versículo 5. Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Imagínense, solo Dios que vio,
Solo Dios vio una cosa, porque dice, y vio Dios, vio Jehová. ¿Qué vio? El corazón del hombre. En el corazón del hombre, ¿qué había? Que todo designio del corazón, de, de que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era que de continuo solamente el mal. Imagínate de continuo. Pero alguien dirá, ¿cómo así de continuo? No, yo he hecho cosas buenas, yo soy sincero, yo no he hecho tanta maldad. Así puede decir. Pero Dios vio eso en el corazón de los hombres, que en el corazón de los hombres no había nada, ninguna cosa buena. Porque en el corazón de los hombres, en el pensamiento de los hombres, no existía Dios. No hay pensamiento de Dios, solamente en ellos mismos. Por eso Dios trajo el diluvio a la tierra, trajo el juicio a la tierra, por esta consecuencia. Por eso finalmente Dios, hablando a Noé, dice el versículo 9, Génesis 6:9, en estas son las generaciones de Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. El versículo 13, dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo la destruiré con la tierra. Ya. Entonces, cuando Noé escuchó esta palabra, significa, él escuchó. ¿Cómo? ¿Cómo llegó esta palabra? Ya, con prudencia, consintiendo. ¡Oh, Dios mío! Dios va a destruir esta tierra. ¡Oh, Dios! ¿Qué podemos hacer? En ese momento, Noé, con afán, comenzó a preparar el arca. Vamos a ver otras diapositivas, otras imágenes, perdón. Aquí nosotros vemos la imagen del arca. En esa imagen del arca, nosotros vemos los animales están entrando. Pero, ¿quién así comenzó a meter los animales? ¿Quién hizo esto? A veces las personas como piensan, ay, Noé, pobrecito, con su familia tenía que empujar al león, tenía que empujar al elefante tan pesado. ¿Sí o no? A veces, algunas veces vemos unas historias, unas caricaturas cristianas, ¿cierto? Entonces Noé ayudando al elefante, ya vamos al arca, ya vamos, tan pesado, ¿quién puede empujar el elefante, cierto? ¿Quién puede traer al león? Así. Pero no fue Noé, no, ellos solitos, ellos mismos comenzaron a entrar de a pareja, ¿cierto? De a pareja al arca. Así entrando todos los animales al arca, finalmente entró, ¿quién? Entró Noé y su familia. En ese momento, cuando Noé y su familia entraron al arca, Dios cerró las puertas del arca. En las caricaturas y en los dibujos animados, también hay otra cosa que vemos, ¿cierto? Noé tratando de cerrar esta puerta del arca, pero no fue Noé, Dios mismo la cerró. En ese momento comenzó a llover sobre la tierra, sobre la faz de la tierra. Cuando comenzó a llover sobre la faz de la tierra, así, ¿cierto? Porque Noé antes de llegar el diluvio, antes de llover sobre la faz de la tierra, Noé comenzó a advertir a las personas. Ya, arrepiéntase en su corazón. No hay esperanza más en este mundo. Mire a Dios. Pero la gente, ¿cómo veía a Noé? Ah, este Noé loco, este Noé, ¿qué le pasa? Pobrecito, ¿cierto? Por eso las personas no quisieron escuchar a Noé, no quisieron escuchar el juicio de Dios. Por eso finalmente comenzó a llover sobre la faz de la tierra. 40 días, 40 noches. Así, miremos, y siguiente, aquí nosotros vemos finalmente, tanto así llovió en ese tiempo
que cubrió hasta la montaña más alta. La montaña más alta es el Everest, ¿cierto? Dice que esta montaña fue cubierta 7 metros más arriba. Si nosotros pensamos un poco, así fue el diluvio. Cubrió la montaña más alta de la tierra 7 metros más arriba. Imagínense, ninguna persona se salvó. Por eso, ¿qué pasó con las personas de ese entonces? ¿Qué sucedió? Motivo del cual vino el diluvio, ¿cuál fue? Dios y el hombre no podían estar juntos. No podían estar juntos. Dice que tomaron para sí mujeres según su propio gusto. Consideraban más importante su propia decisión. Daban prioridad a su propio pensamiento. Entonces, como dice Génesis capítulo 6, versículo 5, dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, porque cada uno seguía su pensamiento. Por eso mucha gente en aquel momento pereció. Todos murieron porque siguieron sus pensamientos. Vamos a ver otra imagen. Ustedes ven aquí, ya el arca estaba lejos. Algunos ya después de ver el juicio de Dios, ay, era verdad lo que nos decía Noé, ¿por qué no le creímos? Ellos escuchaban como con menosprecio. Esa es la primera etapa, ¿cierto? Escuchar, aparentemente escucha, ¿cierto? Como primero menospreciando, segundo aparentemente escucha, tercero oír de manera opcional, tenían muchas opciones, pero los que vivieron así con este pensamiento perecieron, murieron. Hoy en día también, cuando una persona aún quiere pensar en su alma, ay Dios, ¿qué voy a hacer con mi vida? Solamente si está pensando según él mismo, solamente si está creyendo en sí mismo y no en la palabra de Dios. Qué terrible. ¿Por qué? Porque el juicio llega a la persona que sigue su pensamiento, que solamente cree en sí mismo, no en Dios. Vamos a pasar otra imagen. En Jeremías capítulo 17, el versículo 9, hay una palabra que nos hace pensar profundamente. Esa palabra que nos dice, engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. ¿Sí? Dice la palabra, ¿cierto? Engañoso es el corazón. ¿De quién? Alguien dirá, no, engañoso es el corazón de mi suegra. Engañoso es el corazón de mi esposa. ¿Cierto? Así pensarán las personas. Pero la Biblia está diciendo, engañoso y perverso es el corazón de quién? Mi corazón. Por eso yo también escuchando el Evangelio, primero me mostraron mi condición. Dios a través de la Biblia me mostró mi corazón verdadero, quién era yo. Vamos a ver siguiente. Ustedes ahí ven unas imágenes. Aquí vemos las Torres Gemelas. Ese 11 de septiembre hubieron 3.500 muertos. Qué tristeza, ¿cierto? 3.500 muertos. Pero alguien dirá, ah, sí, claro, mire, por querer atentar con los Estados Unidos, y puede haber muchas razones y muchos pensamientos. Pero realmente Dios permitió para que el corazón se doblegara, para que el corazón realmente volviera a Dios, volviera a la palabra de Dios. Ustedes saben, los Estados Unidos inicialmente fueron los primeros cristianos, ¿sí? Eran los que anunciaban la palabra. En el corazón de ellos tenían mucha fe en su corazón, pero ellos dejaron a Dios, ellos abandonaron a Dios. Por eso el pecado delante de Dios es haber dejado a Dios. El primer hombre que Dios hizo dejó a Dios, dejó la palabra y se fue con Satanás. Escuchando la voz de Satanás, escuchando a Satanás, abandonó a Dios, ¿cierto? Por eso miremos otras imágenes. Ahí está un tsunami que pasó en Indonesia. Esa vez hubieron
540,000 muertos. Terrible, ¿cierto? Otro, el gran terremoto de Haití. También esa vez hubieron 230,000 muertos. Terrible, ¿cierto? Pero gracias a Dios en Haití llegó nuestra misión. Después de este gran terremoto llegó la misión. ¿Sabe qué pasó? Muchas personas de allí recibieron la salvación. Ahora son salvos, ahora son justos, ahora sirven al Evangelio con un corazón agradecido, con un corazón alegre, ¿cierto? Vamos a ver siguiente, otro terremoto que vemos allí, ¿cierto? Gran terremoto de Nepal. ¿Cuántos fallecidos? 10,000, 10,000 fallecidos. Algo muy triste, ¿cierto? Por eso cuando nosotros vemos esto, nos sentimos muy tristes, muy acongojados. Ay, ¿por qué pasa esto? Pero el problema es el corazón del hombre. No quiere volver a Dios, no quiere volver a la palabra de Dios. Por eso Noé le decía a estas personas, ya no vivan así. Mire, viene un juicio, viene un diluvio, todo va a ser destruido por el agua. Pero ellos, ¿cómo pensaban? Según su pensamiento, ay, pobrecito Noé, está mal de la cabeza. Así ellos le decían. Por eso, miremos otra imagen. Aquí nosotros vemos, por eso hoy era el juicio de Dios para salvación. El juicio de Dios para que las personas tengan arrepentimiento en su corazón, para que las personas vuelvan a Dios. Porque arrepentimiento verdadero, ¿qué es? Una persona va por su camino, pero Dios le dice, cuidado, este camino es de muerte, este camino te va a destruir, no vayas más por este camino. Eso era lo que Noé le quería decir a aquellas personas, pero ellos no escucharon. Dios le dice al hombre, ya no vaya más por este camino. Mire, este camino es de muerte, este camino es de destrucción. Vuelve a mí, yo te redimiré. Si tú vuelves a mí, yo perdonaré todo tu pecado. Yo perdonaré toda tu maldad. Yo perdonaré todas tus transgresiones. Amén. Por eso es importante que una persona en su corazón bote su pensamiento, quitando su pensamiento, quitando su propia obra, volviendo a la palabra, se hace uno con Dios, se hace uno con el corazón de Dios, con el corazón de Cristo. Por eso aquí nosotros vemos en Mateo capítulo 13, vamos a ver, Mateo capítulo 13, me gusta mucho esta palabra, porque aquí en el río Jordán sucedió algo muy hermoso. ¿Qué sucedió? Mucha gente no entiende como esta parte, ¿cierto? ¿Qué pasó allí en el río Jordán? Pero un día el Señor Jesucristo vino al río Jordán. En ese momento Juan el Bautista estaba bautizando. ¿Para qué? Para arrepentimiento, mas no para perdón de los pecados, solamente para arrepentimiento. Pero Juan el Bautista, ¿qué dijo? Viene uno tras de mí. Él será el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Sí? La gente, ¿por qué sufre? Sufre por seguir su pensamiento. La gente, ¿por qué se condena? Por el pecado se condena. Entonces piensa, yo fumo, yo tomo, yo adultero, yo hago tanta maldad. Por eso en su corazón no tiene esperanza. ¿Por qué? Porque se ve a sí mismo, se mira a sí mismo, mira a su condición, no mira a Jesucristo. Por eso se condena, por mirar a sí mismo. Pero aquí en el río Jordán sucedió algo maravilloso que Dios nos quiere enseñar, ¿cierto? Aún vino el juicio de Dios. En el tiempo de Noé vino el juicio de Dios. Pero la Biblia dice que no era varón justo. Varón justo. ¿Qué significa? Noé no fue justo por él mismo. Noé no fue justo por su obra.
Noé no fue justo porque hizo bien. Noé fue justo porque le creyó a Dios, le creyó a la palabra de Dios, le creyó a la justicia de Dios me hace justo. Mi justicia tan mala, mi justicia tan sucia, no me hace justo, pero la justicia de Dios me da libertad. La justicia de Dios me limpia toda mi maldad. Por eso aquí, ¿cierto? En Marcos, en Mateo capítulo 3, Dios nos está hablando cuando Jesucristo vino al río Jordán. Juan el Bautista le bautizó, ¿cierto? Pero Juan el Bautista, ¿qué hizo? Aquí dice Mateo capítulo 3, versículo 13. Después Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se lo ponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Ya. Realmente, ¿quién tenía que bautizar a quién? Jesucristo tenía que bautizar a Juan. Pero entre todos los hombres, más grande, ¿cierto? Era Juan el Bautista, porque era último sumo sacerdote. Por ser último sumo sacerdote, ¿cierto? Él tenía que presentar a Jesucristo como ¿qué? Como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Por eso Jesucristo vino como la ofrenda perfecta para redimir todo nuestro pecado. Jesucristo vino como la esperanza de este mundo, como la solución, como el salvador del mundo. ¿Para qué? Para cargar todo nuestro pecado. Por eso, ¿qué hizo Juan el Bautista? ¿Cierto? Anteriormente, en el Antiguo Testamento, cada pecador que cometía el pecado traía una ofrenda por su pecado que cometió. ¿Cierto? Aquí vemos. Una persona se presentaba, ¿cómo tenía que presentarse ante el sumo sacerdote? Ante el sacerdote tenía que presentar una ofrenda, ¿sí? ¿Por qué? Porque pecó, cometió el pecado, cometió la transgresión. Entonces, esta persona solito no podía presentarse, sino con su ofrenda, con su ovejita, la oveja inocente que no hizo ninguna maldad. Solo el pecador así tenía que presentar esta ofrenda. Por eso cuando este pecador presentaba su ofrenda ante el sumo sacerdote, esta persona que cometió el pecado tenía que colocar sus manos sobre la cabeza de la ofrenda. Así, ¿qué pasaba? Se transfería el pecado a la ofrenda. O sea, pasaba su pecado, ¿dónde? A la ofrenda, a la oveja inocente. Por fin, esta persona ya quedaba libre de culpa. Ya no tengo más pecado. Pero ¿qué pasaba? Este primer sacrificio, cada vez la persona cometía más pecado. Tenía que traer una nueva ofrenda, ¿cierto? Entonces era algo muy difícil. Cuando no tenía el dinero para comprar una oveja, una cabra, ya no podía limpiar su pecado. Por eso finalmente esta ofrenda ya no servía. Pero vino por fin la ofrenda del Señor Jesucristo. Hay otra ofrenda, ¿cierto? Del macho cabrío, pero el tiempo no me da para explicar todo. Solamente quiero explicar la ofrenda del Señor Jesucristo. Así lo mismo cuando se pasaba el pecado a la oveja, Jesucristo vino como esta oveja. Jesucristo vino como este cordero, sin mancha, puro. Amén. ¿Qué hizo? Juan el Bautista, por ser último sumo sacerdote, puso sus manos sobre la cabeza de Jesucristo. En este momento, Juan el Bautista es el representante de todos nosotros ante Dios. Amén. ¿Cierto? Es como cuando Colombia en el Mundial participa. Entonces, cuando Colombia participa, todos estamos contentos, estamos felices. Más cuando Colombia mete un gol, todos nos alegramos. ¿Cierto? Así lo mismo. Juan el Bautista es nuestro representante ante Dios. Por eso, él siendo el representante de nosotros, así colocó las manos sobre la cabeza de Jesucristo.
¿Qué significa esto? Todo nuestro pecado, cada pecado pasado, presente y futuro, pasó, ¿dónde? Al cuerpo de Jesucristo. Amén. Por eso dice la Biblia, mas Juan se lo ponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. ¿Cuál justicia se iba a cumplir? La justicia de Dios. Amén. Por eso la justicia de Dios no podía venir a nosotros. ¿Por qué? Por el pecado. Pero Jesucristo, cargando todo nuestro pecado, en ese momento, dice el versículo 15, pero Jesús le respondió, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. ¿Qué dice el 16? Y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos. Por primera vez los cielos fueron abiertos. ¿Sabe por qué los cielos fueron abiertos? Porque ya había libertad entre nosotros y nuestro Padre Celestial a través de Jesucristo. ¿Sabe por qué los cielos estaban cerrados? Por causa del pecado. Pero cuando el pecado pasó a Jesucristo, ya Dios abrió los cielos. Señal de que ahora tenemos libertad con nuestro Dios. Amén. Así es cuando podemos entender que Jesucristo llevó todo nuestro pecado, toda nuestra condenación. Ahora mi pecado, ¿dónde está? Está en Jesucristo, ya no está en mí. Amén. Podemos recibir este gozo de la salvación. Podemos recibir esta alegría de la salvación. Ay, Jesucristo es mi esperanza. Mire, mi pecado ya no está en mí. Mi pecado ahora está en Jesucristo. Él es mi Salvador. Amén. Por eso Isaías capítulo 63 está diciendo, vamos a mirar aquí la imagen y siguiente. Aquí, Isaías 53, versículos 5 y 6, que dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. El versículo 6 es para nosotros, para todos ustedes. Este versículo es para ustedes y nosotros, todo el mundo. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Amén. Qué alegría, qué júbilo. Estamos tan agradecidos con nuestro Dios. Porque por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué hizo? Cargando todo nuestro pecado en Jesucristo. Ahora Jesucristo, cargando este pecado, ahora Dios nos dice, ahora tú eres justo. Ahora tú eres justo. Mi Hijo Jesucristo, cargando todo el pecado, yo te limpié, yo te santifiqué. Estoy muy agradecido porque esta obra del Señor nos ha redimido. Esta obra del Señor Jesucristo nos ha salvado de la condenación del pecado. Por eso, última palabra de Jesucristo en la cruz, ¿cuál fue? Vamos a mirar. Siguiente, ya. Última palabra de Jesucristo en la cruz fue Juan capítulo 19, versículo 30. Juan capítulo 19, versículo 30, ¿qué nos dice? Aquí dice la palabra. Juan 19, 30 dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Por eso, última palabra de Jesucristo es consumado es. ¿Qué significa consumado es? Terminó con el pecado. Puso fin al pecado. Ya nosotros recibimos la justicia de Dios. Amén. Esta justicia de Dios nos limpia de todo pecado. Amén. Por eso Noé
fue varón justo. ¿Justo por qué? ¿Por él? No, Señor. Noé fue justo por creer la obra de Dios, por creer la obra de Jesucristo. Amén. Aún Jesucristo no estaba físicamente en ese tiempo de Noé, pero estaba su corazón, estaba su espíritu. Esa obra que el Señor venía a hacer era para todos nosotros. Amén. Por eso, desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios está hablando una cosa, la salvación. ¿La salvación qué es? La salvación es entender que Cristo llevó todo mi pecado. Salvación es buenas nuevas. Amén. Buenas nuevas de salvación. Entonces, ¿qué son esas buenas nuevas? ¿Qué es el Evangelio? Entonces, el Evangelio es recibir, ¿qué? Un regalo precioso, el perdón de mis pecados. Por eso, ese 15 de octubre del año 2002, yo pude entender esta palabra. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. ¿Qué significa consumado es? Ya terminó con el pecado. Ya terminó toda mi condenación. Ahora soy justo delante de Dios. Por eso, recibiendo este perdón, recibiendo esta palabra, ustedes también, los que me escuchan, los que nos ven en esta hora, ustedes también, como yo, es justo. Ya no es más pecador. Usted es justo por la fe. Ya Jesucristo lo justificó, lo santificó, lo perdonó. Amén. Por eso, para terminar, no sé, Carol, si tengo más tiempo. Hebreos capítulo 10 dice algo hermoso para todos nosotros. ¿Qué dice? Aquí dice la palabra. Hebreos capítulo 10, versículo 12. Perdón, Hebreos 10:10. Dice aquí, en esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Amén. Dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y el 14 dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y el 17 dice, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. El 18, pues donde hay remisión de estos, ya no hay más ofrenda por el pecado. Amén. Significa, Jesucristo ya limpió nuestro corazón del pecado. Amén. Así como Dios le hizo a Noé preparar el arca. ¿Qué le dijo a Noé? Dice, tiene que calafatearla por dentro y por fuera. ¿Qué significa esto? Con brea él tenía que pintar el arca. ¿Para qué? Para que el agua no penetrara al arca, ¿cierto? Y no se inundara. ¿Qué significa esta brea? Esta es una protección. Significa cubrió el arca con la brea. ¿Para qué? Para que el agua no entrara. Así lo mismo nosotros teniendo ese pecado sucio que nos separaba de Dios, ¿qué hizo Jesucristo? Con su sangre, esa sangre que derramó en la cruz, nos cubrió, amén, nos limpió una vez para siempre. Por eso nosotros, entendiendo esta palabra, entendiendo este perdón del pecado, nos hace justos, nos hace santos, nos justifica. Amén. Sí, por eso yo quiero que esta noche ustedes vean a Jesucristo como su única esperanza. Yo quiero que ustedes vean a Jesucristo, ay, mi Señor, mi Salvador, único que puede limpiar todo mi pecado, toda mi condenación, se llama
Jesucristo. Amén. Jesucristo hizo una sola ofrenda por los pecados. Por eso al final el Señor, última palabra, dijo, consumado es. Amén. Ya no se acuerda más de nuestros pecados. Gracias. Estoy muy agradecido por haber compartido con ustedes esta palabra. Gracias, Carol. Bueno, muchas gracias, pastor. Bueno, nos gustaría, si por favor, en este momento podríamos orar para ministrar este tema en las personas que están conectadas y los que lo van a ver después. Ah, sí, claro que sí, claro que sí. Entonces, vamos a orar, ¿cierto? Oramos todos. Señor, te damos gracias por esta noche, Señor. Estamos muy agradecidos, Señor, por la palabra que hoy nos permitía, Señor. En Génesis capítulo 6, Señor, sale el juicio de Dios, Señor. El primer juicio fue el diluvio, Señor. Pero ¿por qué, Señor, pasó esta situación? ¿Por qué pasó este juicio, Señor? Porque todos los habitantes de la tierra, todas las personas que habían en ese momento, Señor, solamente vivían por sus pensamientos, solamente vivían por sus propias decisiones. Por eso Dios fueron destruidos, Señor. Ellos no querían saber nada de Dios, Señor. Hoy en día, Señor, muchas personas también siguiendo su pensamiento, Señor. En su pensamiento no hay Dios, Señor. Por eso, Dios, tú quieres, Señor, que por medio de esta situación tan difícil, Señor, el corazón del hombre vuelva a Dios, vuelva a la palabra de Dios, Señor. Conozca la obra de nuestro Señor Jesucristo, Padre. Por eso cuando una persona conoce la obra de Jesucristo, esa persona comienza a tener la felicidad verdadera, el gozo verdadero, Señor, la paz verdadera, Señor. Padre, Jesucristo vino, Señor, para quitar el pecado de todos nosotros, Señor. Por eso, Señor, todas las personas que ven este programa, las personas que escuchan esta palabra, Señor, te pido, Señor, que en el corazón de ellos, Señor, así ya no viva según su pensamiento, ya no viva más según su propio camino, su propia idea, su propio juicio, Señor, sino realmente, Señor, esa persona pueda trasladarse de sí mismo, de su pensamiento al corazón de Dios, a la palabra de Dios. Cuando esa persona se traslada a su corazón, puede tener la esperanza, puede tener el perdón del pecado en su corazón, Señor. Puede ver, Señor, que Dios tiene muchas cosas para esta persona, Señor. Gracias, Señor, por esta noche, Señor. Estamos muy agradecidos, Padre. Queremos, Señor, que las personas en su corazón tengan esta seguridad de la salvación, tengan este gozo verdadero de ser justos a través de Jesucristo, Señor, por la fe, Señor. Realmente Noé fue justo por creer a la palabra de Dios, Señor. Esto es la fe que Dios quiere enseñarnos. Gracias, Señor, por esta noche. Gracias, Señor, por este bello programa, Alegría del Río. Gracias por Carol, Señor. Bendice la vida de ella, Señor. Y que muchas personas puedan escuchar este programa para que puedan recibir la salvación a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Te agradecemos, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, muchas gracias, pastor. En serio, sabemos que va a ser de mucha ayuda para muchas personas. Muchas gracias a todos los que se conectaron, Luz Marina, Gabriel, Maricel, Diana, Kelly, Alonso, Marta, Diana, Vilma, Juan Carlos, Alonso, Luis, bueno, todos los que están ahí, todos los que pusieron, Denis, Pedro, Diana, gracias por sus comentarios. Y muchas gracias, pastor. Me gustaría también orar por ustedes y Misión Buenas Nuevas y por Cali en este momento. Padre amado, Gracias. te damos muchas gracias por la vida del pastor Ricardo y su familia. Yo te pido que
que los bendigas. Gracias por Misión Buenas Nuevas en Cali, Señor, y en Colombia y a nivel mundial. Hoy te pedimos, Señor, que seas tú obrando en nuestras vidas, transformando nuestro corazón cada día y que podamos entender de manera muy profunda cada día tu palabra, que tu Espíritu Santo nos guíe. Yo te pido que bendigas Misión Buenas Nuevas, Señor, que nos proteja, Señor, en este tiempo de pandemia también. Guárdanos, Señor, líbranos de todo mal. Te pedimos que seas tú tomando el control y que sigamos nosotros llevando tu palabra, Señor, a cada rincón de la tierra, Señor, que cada persona pueda conocerte, Señor. Gracias porque es un privilegio, Señor, saber que moriste y resucitaste por nosotros y que la obra ya fue completa. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, Amén. Pastor, muchas gracias. Bueno, nos vemos el próximo sábado en Estudio Bíblico. La otra semana vamos a empezar un nuevo tiempo devocional en este tiempo que estamos viviendo de sufrimiento también, de duelo, de desierto. Entonces les vamos a estar contando, lo vamos a anunciar el lunes que tenemos transmisión a las 7 de la noche de siempre y vamos a hablar de este tema. Y bueno, mañana también tenemos una transmisión en la noche por Instagram para que estén súper pendientes y bueno, va a ser más tiempo de alabanza y de adoración. Así que muchísimas gracias, Pastor, y a todos, y nos vemos entonces. Un abrazo para todos. Gracias, Bueno, gracias, Carol. Muchas gracias. Gracias a todos. Bendiciones. chao. Chao.